El viento silbaba entre los árboles desnudos cuando Helena, una mujer de luto eterno, caminaba por el sendero de tierra que conducía a ninguna parte. Llevaba 3 días vagando sin rumbo, con una maleta vieja en una mano y una foto arrugada en la otra. Su rostro, marcado por las lágrimas y el cansancio, parecía más pálido bajo el cielo gris de otoño. Cada paso que daba resonaba como un eco de su propia soledad. Había perdido todo: su esposo, su hogar, sus esperanzas. El accidente fue tan rápido, tan brutal, que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Desde entonces, el mundo se volvió un lugar frío e inhabitado. Nadie la esperaba en ninguna parte. Nadie sabía que aún respiraba. Por eso siguió caminando, hasta que el camino se desvaneció entre los árboles y apareció el remolque abandonado. Era una estructura vieja, oxidada, cubierta de hojas secas. Parecía haber sido olvidada por el tiempo, como ella. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una bisagra, pero algo en aquel lugar, tal vez el silencio, tal vez la promesa de refugio, la hizo detenerse. En medio del bosque, ese remolque era lo más parecido a un hogar. Con manos temblorosas, empujó la puerta. Un chirrido agudo rompió la quietud. Dentro, el aire olía a humedad y metal. Las paredes tenían manchas oscuras y la luz del atardecer entraba a través de los huecos, formando sombras que se movían como si respiraran. Helena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero aún así cruzó el umbral. «Solo por esta noche», susurró para convencerse a sí misma. «Solo necesito descansar». Dejó la maleta sobre el suelo y encendió una pequeña vela que llevaba en el bolsillo. La llama vacilante iluminó los rincones del remolque. Una mesa volcada, una silla rota, un espejo manchado que devolvía su imagen distorsionada. Todo parecía muerto, salvo el leve murmullo del viento afuera. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, y miró la foto que llevaba consigo. Era la imagen de su esposo, sonriendo, sosteniendo un ramo de flores. La vela titiló, y por un instante el reflejo en el espejo pareció moverse. Helena alzó la vista, conteniendo el aliento. No había nadie allí, o eso creyó. Una corriente fría recorrió el remolque, apagando la vela. El silencio se volvió espeso, casi líquido. Afuera, el bosque parecía contener la respiración. Y entonces, en la oscuridad, algo crujió detrás de ella. Helena giró lentamente, el corazón golpeándole el pecho. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz temblorosa. Nadie respondió, solo el eco de su propia pregunta. Pero si hubiera escuchado con más atención, habría notado que no estaba sola. El silencio dentro del remolque se volvió insoportable. Helena podía oír el sonido de su propia respiración, rápida, entrecortada, y el leve golpeteo de la lluvia que empezaba a caer sobre el techo de metal. Afuera, el bosque se oscurecía más con cada minuto, como si el mundo se cerrara sobre ella. Quiso convencerse de que aquel crujido era solo una rata, una rama, cualquier cosa lógica, pero en el fondo, algo en su instinto le decía que no era así. Buscó de nuevo la vela, tratando de encenderla con un fósforo que temblaba entre sus dedos. La luz volvió, débil pero cálida, y por un instante el miedo pareció disiparse. Sin embargo, cuando giró hacia el espejo, vio algo que la dejó helada, una sombra que se movía detrás de ella, aunque no había nadie allí. Parpadeó, intentando distinguir. Nada, solo el reflejo de la habitación vacía. «Estoy cansada, eso es todo», pensó. «Necesito dormir». Se recostó sobre una manta vieja que encontró en una esquina. El suelo era duro, el aire frío, pero el agotamiento la venció. Antes de cerrar los ojos, susurró una oración que había olvidado hacía años. Luego el sueño la envolvió, o algo parecido al sueño. Despertó de golpe en medio de la noche. No sabía cuánto tiempo había pasado,
Pero algo había cambiado. El aire estaba más denso, más pesado. La vela se había consumido y la oscuridad era total. Entonces lo oyó, un susurro leve, casi imperceptible, como si alguien hablara muy cerca de su oído. No entendió las palabras, pero el tono era triste, profundamente triste. Elena se incorporó, palpando a su alrededor. «¿Quién está ahí?», murmuró. Silencio, luego otro sonido. Pasos lentos sobre el suelo metálico. Un golpe seco. El corazón le martillaba el pecho. No podía ver nada, pero sabía que algo se movía dentro del remolque. Tropezó con la mesa y cayó al suelo. El dolor le arrancó un gemido. En ese instante, una ráfaga de aire helado cruzó la habitación y la puerta se abrió de par en par, golpeando la pared con fuerza. El viento aulló, arrastrando hojas y polvo. Elena se arrastró hasta la entrada y miró afuera. El bosque estaba envuelto en niebla, y entre los árboles creyó distinguir una silueta, una figura humana, inmóvil, observándola. «¿Hola?», gritó, la voz casi quebrada. La figura no se movió, solo permaneció allí como una sombra sólida. Elena retrocedió, cerrando la puerta con fuerza. Se acurrucó en una esquina, abrazando sus piernas, intentando calmar el temblor de su cuerpo. No sabía si había visto un ser real o una ilusión provocada por el miedo. Pero una cosa era cierta, ya no se sentía sola. La noche avanzó lentamente, cargada de ruidos y susurros. En algún momento, el sueño volvió a atraparla, aunque su cuerpo siguió en tensión. Cuando el amanecer finalmente llegó, una luz pálida se filtró por las grietas del remolque. Elena se incorporó, agotada. Sobre la mesa, donde antes no había nada, ahora descansaba una flor seca, como si alguien la hubiera dejado allí mientras dormía. Su respiración se cortó. ¿Quién había estado dentro con ella? Elena observó la flor seca durante largos minutos. Era una margarita marchita, de pétalos amarillos casi deshechos, pero conservaba una delicadeza que le resultaba familiar. La tomó con cuidado, temiendo que se deshiciera entre sus dedos. El corazón le latía con fuerza. Había cerrado bien la puerta. Lo recordaba con claridad. ¿Cómo había aparecido aquella flor? ¿Quién podía haberla dejado allí? La sostuvo frente a la luz del amanecer que se filtraba por la ventana rota. El aroma del bosque entró con la brisa, y por un instante una memoria antigua se abrió paso en su mente. Su esposo, Andrés, riendo en un campo de margaritas el día en que le propuso matrimonio. «Cada flor que encuentres, Elena, será un recordatorio de que siempre estaré contigo», le había dicho. Ella sonrió débilmente, mientras una lágrima le corría por la mejilla. Pero pronto esa sonrisa se borró al recordar dónde estaba, y que Andrés llevaba 2 años muerto. «No puede ser», susurró, dejando la flor sobre la mesa. El sonido de su voz pareció despertar al remolque entero. La madera crujió. El aire volvió a enfriarse. Elena se estremeció y encendió otro fósforo, buscando algo de consuelo en la pequeña llama. El resplandor iluminó el espejo y, una vez más, creyó ver un movimiento detrás de su reflejo, una sombra fugaz que parecía observarla. Durante el resto de la mañana intentó distraerse. Salió al bosque, buscó leña, trató de limpiar un poco el interior del remolque. Era su manera de negar lo que sentía, de fingir que nada extraño ocurría, pero a cada paso tenía la sensación de ser observada. Los árboles parecían inclinarse hacia ella, y en el aire flotaba un murmullo constante, como si el bosque hablara en un idioma que no podía entender. A mediodía, cuando regresó al remolque, algo nuevo la esperaba. Sobre la mesa, junto a la flor seca, había una nota escrita en un papel amarillento. Su respiración se detuvo. El papel estaba doblado con cuidado. Lo abrió con manos temblorosas. Las palabras estaban escritas con una caligrafía antigua y delicada. «No estás sola, Elena». El miedo la golpeó como una ola. Tiró el papel al suelo, retrocediendo hasta chocar con la pared.
Su mente se negaba a aceptar lo evidente. Nadie sabía su nombre. Nadie podía haberla seguido. Y sin embargo, alguien lo había hecho. Esa noche, la tormenta volvió. Los truenos retumbaban sobre el bosque y la lluvia golpeaba el techo con furia. Elena se acurrucó bajo una manta, con la vela encendida a su lado. Afuera el viento rugía, pero dentro se oía algo más. Pasos, lentos y rítmicos, caminando alrededor del remolque. De pronto, los pasos se detuvieron justo detrás de la pared, a la altura de su cabeza. Y una voz, apenas un suspiro, susurró su nombre. Elena. Ella contuvo el aliento. No era un sonido del viento, no era imaginación. Era una voz humana. Elena se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar de su pecho. La voz había sido clara, suave, casi afectuosa, pero también imposible. Nadie debía conocer su nombre. Nadie podía estar allí, bajo la lluvia torrencial, en medio de un bosque olvidado. Se incorporó despacio, la manta resbalando por sus hombros, y se acercó a la ventana rota. Afuera solo vio oscuridad y la sombra de los árboles meciéndose con el viento. «¿Quién eres?», gritó, intentando sonar firme, aunque su voz se quebró en el aire húmedo. Silencio. Solo la lluvia respondiendo con su incesante tamborileo. Esperó unos segundos, conteniendo el aliento. Entonces, desde el otro lado de la pared, llegó un sonido nuevo, golpes suaves, como si alguien tocara con los nudillos. 3 veces, pausa, 3 veces más, un patrón, un llamado. Elena retrocedió con la piel erizada. «No, esto no puede estar pasando», murmuró. Buscó su maleta, desesperada. Quería marcharse, aunque no supiera a dónde. Pero cuando se inclinó para recogerla, algo cayó al suelo. El mismo papel de antes, el que decía «No estás sola», solo que ahora, en la parte inferior, había nuevas palabras escritas. «Sal y verás la verdad». Elena se quedó paralizada. La vela parpadeó. La tormenta rugió más fuerte, y entonces, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de respuestas, abrió la puerta. El aire frío la golpeó en el rostro. La lluvia la empapó al instante. Dio un paso fuera del remolque temblando mirando a su alrededor. Nada, solo la neblina moviéndose entre los troncos. Dio otro paso, llamando. «¿Quién eres? ¡Muéstrate!». La respuesta llegó en forma de una figura, apenas visible entre los árboles. Alta, delgada, inmóvil. Parecía observarla. Elena se acercó lentamente con la vela en una mano y el corazón desbocado. Pero cuando estaba a pocos metros, un relámpago iluminó el bosque y la figura desapareció. El trueno resonó segundos después, haciendo temblar el suelo. Elena cayó de rodillas, llorando, agotada. No sabía si había visto un fantasma, un sueño o la proyección de su dolor. Se quedó allí, bajo la lluvia, hasta que el frío le caló los huesos. Finalmente regresó al remolque empapada y temblorosa. Al cerrar la puerta, notó algo nuevo. En el espejo, escrito con el vapor del agua, había una frase que la dejó sin aliento. «No temas, he esperado por ti». Elena se acercó lentamente, leyendo esas palabras una y otra vez, con la garganta cerrada y las lágrimas corriendo libremente. No sabía si debía tener miedo o esperanza. La vela se apagó, el silencio volvió, y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió perdida, sino observada, protegida, quizás. Pero en el fondo, algo dentro de ella sabía que aquella voz no pertenecía al mundo de los vivos. El amanecer llegó cubierto de niebla. Los rayos del sol apenas lograban atravesar la bruma que rodeaba el bosque, dando al entorno un aire irreal, como si el mundo entero flotara entre el sueño y la vigilia. Elena despertó sobresaltada, aún vestida, con el cabello húmedo y frío pegado a su rostro. Por un momento no supo dónde estaba. Luego, al ver la flor seca sobre la mesa, lo recordó todo: el remolque, la voz, el espejo,
La noche interminable. El silencio reinaba otra vez. No se oían pájaros ni insectos, solo el eco lejano del viento entre los árboles. Elena se levantó despacio y caminó hasta el espejo. Las palabras escritas con vapor ya habían desaparecido, pero ella podía ver, casi sentir, la energía que había quedado impregnada en el vidrio. Pasó los dedos por la superficie. Estaba helada, como si alguien la hubiera tocado justo antes. Decidió preparar algo de comer. Tenía algunas latas que había traído consigo, y mientras calentaba una sopa sobre una pequeña llama de alcohol, trató de convencer a su mente de que todo había sido producto del cansancio. Pero entonces oyó un leve suspiro detrás de ella, tan cercano que sintió el aire en su nuca. Giró bruscamente derramando la sopa. No había nadie. «Basta», dijo en voz baja, casi suplicando. «Si hay alguien aquí, por favor, muéstrate». Nada. Solo un cambio casi imperceptible en el aire, como una presencia que se retira a pocos pasos. Elena cerró los ojos y respiró hondo. «No quiero hacerte daño», añadió. «Solo quiero entender». Una ráfaga de viento entró por la ventana rota, y al abrir los ojos, vio algo que la dejó sin palabras. La flor seca se había movido. Ya no estaba sobre la mesa, sino al borde del espejo, como si alguien la hubiera colocado allí con delicadeza. Elena dio un paso atrás, el corazón latiendo con fuerza. «¿Eres tú quien me habla?», preguntó al vacío. La puerta del remolque se abrió de golpe. Afuera no había viento. Elena retrocedió hasta quedar pegada a la pared. La puerta se movió lentamente, como si una mano invisible la cerrara con suavidad. Luego, un sonido bajo, melódico, llenó la habitación. El crujido del suelo parecía transformarse en una melodía, la misma canción que su esposo solía tararear cuando cocinaban juntos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Andrés», susurró. «¿Eres tú?». Por un instante el aire pareció responder. La llama de la vela creció, iluminando el espejo. En el reflejo, por detrás de ella, se formó una silueta difusa, como de humo o luz. Elena se giró bruscamente, pero no había nadie. Solo el perfume leve de las margaritas llenó el aire. Cayó de rodillas, llorando. No sabía si estaba perdiendo la razón o si el amor había encontrado una forma de regresar del otro lado. El remolque, antes oscuro y hostil, parecía ahora respirarle al ritmo del corazón, y aunque el miedo seguía allí, una parte de ella, la parte que aún amaba, no quería que esa presencia desapareciera. Los días comenzaron a mezclarse entre sí. El bosque seguía siendo un muro de niebla, y el tiempo dentro del remolque parecía detenido. Elena ya no sabía si habían pasado horas o semanas desde su llegada. Dormía poco, comía menos, y cada noche sin falta escuchaba la misma melodía, ese tarareo suave que la hacía temblar de nostalgia y miedo a la vez. A veces la flor cambiaba de lugar, otras encontraba la puerta entreabierta al despertar, como si alguien hubiera salido a caminar bajo la luna. Una mañana decidió enfrentarse al misterio. «Si eres real, si de verdad estás aquí», dijo al espejo mirándose fijamente, «quiero saber quién eres». Esperó. Nada ocurrió. Pero cuando se dio la vuelta, algo en el suelo llamó su atención. Una caja de madera que no había visto antes, cubierta de polvo y telarañas. Estaba bajo la cama, medio enterrada entre mantas viejas. La arrastró hacia la luz y la abrió con cautela. Dentro había fotografías antiguas, de personas desconocidas, hombres y mujeres frente al mismo remolque, pero mucho más joven, pintado de blanco y azul. Había risas congeladas en cada imagen, momentos de una vida anterior. En una de las fotos distinguió claramente un rostro, una mujer con un vestido oscuro, de mirada profunda y sonrisa apenas insinuada. En el dorso, alguien había escrito con tinta desvaída: «Alicia, 1974». Elena sintió un escalofrío. Ese nombre resonó en su mente como un eco. Alicia.
Debajo de las fotos había un pequeño cuaderno. Las primeras páginas estaban manchadas de humedad, pero alcanzó a leer algunos fragmentos. El remolque guarda secretos. A veces escucho su voz. No sé si me protege o me reclama. Desde que murió, el aire cambió. Puedo sentir su presencia como un suspiro entre los árboles. Elena pasó las páginas con el corazón encogido. Cada palabra parecía reflejar su propia experiencia, como si aquella mujer, Alicia, hubiera vivido el mismo infierno que ella décadas atrás. De pronto, un golpe seco resonó en el techo, luego otro y otro. Elena miró hacia arriba, aterrorizada. Algo o alguien caminaba sobre el remolque. Los pasos eran lentos, pesados. Tomó la vela y la sostuvo en alto, susurrando una oración. Los golpes cesaron, pero entonces, desde el rincón oscuro, surgió una voz baja, casi femenina. «No abras la puerta, Elena. No esta vez». Elena retrocedió, tropezando con la caja. La voz había sonado distinta a las anteriores. No era la de Andrés. Era otra, más profunda, más triste. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada. El aire pareció responder con un murmullo confuso, hasta que una sola palabra se formó en el viento. «Alicia». La vela titiló con violencia y se apagó. El remolque quedó sumido en la oscuridad, y en la penumbra, Elena supo que ya no solo estaba frente al recuerdo de su esposo, sino ante otro espíritu que había habitado aquel refugio antes que ella. Elena encendió un fósforo, iluminando apenas la caja donde había encontrado el cuaderno. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas con cuidado. Cada línea escrita por Alicia estaba cargada de emoción y terror. La mujer hablaba de un amor perdido, de la soledad del remolque y de una presencia que la acompañaba día y noche. No era el viento ni el bosque, algo más estaba allí, algo que se había aferrado a aquel lugar como si protegiera secretos que el tiempo no debía revelar. «Esto no puede ser casualidad», susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. «Es como si me estuviera hablando a mí». A medida que leía, Elena comprendió que Alicia había llegado al remolque tras una tragedia similar, la pérdida de su esposo en circunstancias misteriosas. El remolque, según Alicia, ofrecía refugio, pero también exigía compañía. Había noches en que escuchaba voces, veía sombras y sentía que alguien la observaba, aunque nunca lo viera. Cada día escribía para no perder la cordura, para no olvidar quién era y lo que había amado. Un fragmento del diario llamó la atención de Elena. «Si alguna vez encuentras este lugar, no temas. Estoy aquí, pero no puedo ayudarte del todo. El remolque tiene memoria. Guarda lo que fue y lo que será. Tal vez tú también sientas su mirada». Elena tragó saliva. Su corazón se aceleró. «Su mirada», murmuró. «Es la misma que siento yo». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El remolque parecía respirar a su alrededor, el aire cargado de historias antiguas. Cerró el cuaderno, pero antes de guardar la tapa, un pedazo de papel cayó de entre las páginas. Era un dibujo, el remolque, y dentro una figura femenina que parecía observar algo invisible. Al lado, Alicia había escrito: «No confíes solo en lo que ves». Aquella frase resonó en la mente de Elena. Recordó las sombras, las voces, la flor que aparecía y desaparecía. Todo parecía tener sentido ahora. El remolque no era solo un refugio físico. Era un lugar vivo, con recuerdos, con ecos de quienes habían habitado allí antes. El sonido de la lluvia sobre el techo la sobresaltó. La presencia invisible volvió a hacerse sentir, esta vez con un susurro claro, femenino. «No temas, Elena, como a mí no me temieron». Elena cerró los ojos y respiró hondo. La tristeza, la soledad y el miedo que había sentido desde la muerte de Andrés empezaban a mezclarse con algo nuevo, una sensación de compañía, aunque incierta y perturbadora.
Alicia estaba allí, de alguna forma, y aunque invisible, parecía querer comunicar que no estaba sola en su dolor. Elena comprendió que debía aprender a convivir con ese visitante invisible. Cada noche, cada susurro, cada movimiento de las sombras, era un recordatorio de que el remolque guardaba vidas, secretos y recuerdos que no podían ser ignorados. Tal vez no estoy sola, susurró, con voz temblorosa pero más firme. Tal vez estoy siendo cuidada. El crepitar de la vela pareció confirmar su pensamiento. Por primera vez desde que llegó, Elena no sintió pánico absoluto. La presencia de Alicia, aunque misteriosa y espectral, ofrecía un extraño consuelo. Y mientras la noche caía, Elena decidió: leería todo el diario, descubriría cada secreto y entendería la conexión que aquel lugar tenía con quienes habían amado y perdido antes que ella. Porque ahora sabía que el remolque no solo era refugio, sino un guardián de historias olvidadas. La mañana siguiente llegó con un silencio absoluto. No se escuchaba ni un pájaro, ni el viento entre los árboles, solo el latido acelerado del corazón de Elena. Caminó lentamente hacia la ventana rota del remolque, observando la niebla que se aferraba a los troncos del bosque como un manto gris. Todo parecía inmóvil, pero el aire estaba cargado de expectación, como si el lugar contuviera secretos que no debían revelarse fácilmente. Elena abrió de nuevo el diario de Alicia. Quería entender más. Cada página relataba episodios de noches extrañas, de susurros, pasos, luces fugaces y flores que aparecían de manera inexplicable. Alicia había sentido la misma compañía invisible que ella ahora percibía, pero había algo más: señales, códigos ocultos en palabras y dibujos que parecían apuntar a algo dentro del remolque. Caminó hacia la esquina donde la caja yacía abierta y empezó a examinar el suelo, las paredes y el espejo. Fue entonces cuando notó una pequeña ranura en la madera del suelo, casi imperceptible. La deslizó con cuidado y encontró un compartimento secreto. Dentro reposaba un pequeño relicario de plata oxidado por el tiempo. Al abrirlo, una fotografía descolorida cayó suavemente. Era Alicia, joven, con una expresión melancólica pero serena. Junto a ella, alguien que Elena reconoció inmediatamente, un hombre con rasgos similares a los de Andrés. El aire se volvió frío y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena. No podía entender cómo había un vínculo tan profundo entre Alicia y Andrés. ¿Era posible que el remolque guardara algo más que recuerdos? ¿Algo que unía a las almas de aquellos que habían sufrido pérdidas similares? Esa noche, la presencia invisible se manifestó nuevamente. Elena estaba sentada junto a la vela, sosteniendo el relicario y la fotografía. Sintió el mismo susurro suave que la había acompañado desde su llegada, esta vez más claro y directo. No mires solo con los ojos, Elena. Mira con el corazón. Elena comprendió que debía confiar en lo que sentía, no solo en lo que veía. Colocó el relicario sobre la mesa y esperó. Lentamente, la luz de la vela comenzó a moverse, proyectando sombras que se transformaban en figuras danzantes sobre las paredes del remolque. Una silueta femenina y otra masculina aparecieron, entrelazadas en un abrazo que parecía eterno. Elena contuvo la respiración. El fenómeno la dejó sin palabras, pero una certeza la invadió. Alicia y Andrés habían estado atrapados en ese refugio mucho antes que ella, y de alguna manera sus almas seguían allí, velando por el lugar y por quienes llegaran después. Cada objeto, cada sombra y cada susurro tenía un propósito. El remolque no era simplemente un refugio físico, era un guardián de memorias, un puente entre las vidas y las pérdidas de quienes lo habitaron. Elena se recostó junto a la pared, abrazando sus rodillas, comprendiendo que su miedo se había transformado en algo diferente,
respeto y conexión con las almas que compartían ese espacio con ella. Antes de cerrar los ojos, murmuró: «Haré lo que Alicia hizo. Aprenderé tus secretos. Conservaré tu historia. No permitiré que se pierda». El remolque, silencioso y oscuro, parecía asentir. Los ecos del pasado habían encontrado en Elena a su nueva guardiana. El día siguiente amaneció con un sol pálido, filtrándose entre la niebla que todavía envolvía el bosque. Elena caminaba alrededor del remolque, examinando cada rincón con más confianza. La sensación de ser observada persistía, pero ya no era terror, sino algo similar a la seguridad, la certeza de que alguien invisible velaba por ella. Mientras organizaba algunos objetos del interior, el diario de Alicia volvió a abrirse por sí solo, cayendo justo en una página que hablaba de un visitante invisible que protegía el lugar de intrusos o peligros. Elena leyó en voz baja: «La presencia que habita el refugio no busca hacer daño, solo conserva el equilibrio. Si respetas su silencio, vivirás segura entre sus paredes». Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no era miedo, era comprensión. La misma voz suave de antes volvió a susurrarle: «No temas, te he esperado mucho tiempo». Elena se quedó inmóvil, reconociendo la familiaridad en aquel tono. Aunque nunca había visto la figura completa, sentía su energía protectora como un abrazo cálido que atravesaba la oscuridad del remolque. Durante las horas siguientes, la presencia se hizo sentir de manera sutil. Un soplo de aire movía las hojas secas que habían quedado sobre la mesa, haciendo que parecieran bailar a su alrededor. La flor seca aparecía y desaparecía, siempre junto a ella, como si indicara dirección o atención. Cada pequeño gesto era un mensaje silencioso, un recordatorio de que no estaba sola. Elena comenzó a hablarle, como se habla a un amigo invisible. «Gracias por cuidarme. No sé quién eres, pero puedo sentir tu intención». El aire se tornó más cálido como respuesta. Los objetos del remolque parecían asentir, y por primera vez, Elena sintió paz en ese lugar que antes le producía miedo. Incluso la lluvia que caía afuera parecía acompañarla con un ritmo suave, protector. Esa noche, mientras se recostaba en el suelo junto a la vela encendida, Elena notó algo extraordinario. El espejo reflejaba no solo su imagen, sino la de Alicia y Andrés, como si el pasado y el presente se fusionaran. La presencia invisible se materializaba de forma intangible en esos reflejos, uniendo a quienes habían vivido, amado y sufrido en ese refugio. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Había entendido que no estaba sola, que la presencia no era amenaza, sino guardián, y que de alguna manera la vida y la muerte podían coexistir allí, guiadas por memorias y afectos que trascendían el tiempo. Antes de dormir, susurró una promesa: «Cuidaré este lugar, aprenderé de ti y honraré las historias que aquí habitan». El remolque, silencioso y firme, parecía asentir. La presencia protectora había aceptado a su nueva guardiana. Y en esa conexión entre lo visible y lo invisible, Elena sintió por primera vez que su dolor no estaba solo. Había compañía, comprensión y esperanza. La noche cayó nuevamente sobre el bosque, trayendo consigo un silencio pesado y expectante. Elena se sentó junto a la vela encendida, con el diario de Alicia abierto sobre sus rodillas. Había pasado días aprendiendo a percibir la presencia, entendiendo sus señales, pero aún no había experimentado un contacto directo. Algo en el aire parecía indicarle que esa noche sería diferente. De repente, un soplo frío recorrió la habitación. La vela parpadeó violentamente y luego se mantuvo fija, iluminando un espacio que parecía lleno de sombras danzantes. Elena contuvo la respiración, sintiendo la energía invisible acercarse. No había forma de medir su tamaño ni su forma exacta, pero podía sentir su intención clara.
no hacerle daño. Sé que estás ahí, susurró Elena con voz temblorosa. No quiero asustarte, solo quiero comprenderte. El aire se movió de nuevo, y en la penumbra comenzó a formarse una figura apenas perceptible, hecha de luz difusa y niebla. Elena podía distinguir vagamente rasgos humanos, un rostro, hombros, brazos que se difuminaban con el espacio del remolque. Era Alicia, o al menos lo que quedaba de su presencia, combinada con la esencia protectora del lugar. «He esperado a alguien como tú», susurró la voz, esta vez clara y cercana. «No puedes verme como antes, porque no soy del mundo físico, pero puedo guiarte». Elena sintió lágrimas recorrer su rostro. La emoción y el alivio se mezclaban con el asombro. Nunca había tocado lo sobrenatural de manera tan tangible. La presencia, aunque invisible en su totalidad, irradiaba calor y seguridad. Era un guardián y una memoria, un vínculo entre vidas pasadas y su propia historia de dolor y pérdida. Decidió extender la mano, aunque sabía que no sentiría nada sólido. Aún así, hubo un instante en que un leve roce, como un soplo cálido, recorrió su piel, y el aroma de margaritas inundó la habitación. Elena comprendió que el remolque mismo estaba vivo y que la presencia actuaba a través de él, manifestando la memoria de quienes habían amado allí antes. «Gracias», susurró Elena. «Gracias por esperarme, por cuidarme». El aire pareció asentir, envolviéndola con una calma indescriptible. Por primera vez, Elena sintió que el dolor de la pérdida podía coexistir con la paz, que no estaba sola, y que el remolque no era solo un refugio físico, sino un espacio sagrado donde la memoria, la protección y el amor podían permanecer más allá del tiempo. La figura difusa se desvaneció lentamente, dejando un resplandor cálido y reconfortante que permaneció en el remolque durante minutos. Elena cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo que aquel encuentro había cambiado su vida para siempre. Antes de dormir, murmuró una promesa silenciosa. «Honraré este lugar, cuidaré lo que ha protegido tantas vidas, y aprenderé de ti». El remolque quedó en silencio absoluto, pero Elena sabía que la presencia seguiría allí, invisible y protectora, guiándola, acompañándola y recordándole que incluso en la soledad más profunda, nunca estamos realmente solos. El amanecer llegó suave, con rayos que apenas lograban atravesar la niebla persistente del bosque. Elena se levantó con la sensación de haber dormido por primera vez sin miedo desde que llegó al remolque. Cada objeto, cada sombra, parecía resonar con un propósito que antes ignoraba. La presencia invisible ya no era solo misterio, era compañía, guía y un recordatorio constante de que las almas pueden conectarse más allá de la vida y la muerte. Se sentó junto a la ventana rota mirando el bosque y abrió de nuevo el diario de Alicia. Sus palabras parecían hablarle directamente, como si Alicia misma la guiara a través de sus recuerdos. El remolque guarda lo que fue, pero también lo que puede ser. Si comprendes sus secretos, aprenderás que la vida y la muerte no son enemigos, sino partes de un mismo ciclo. Elena sintió un nudo en la garganta. Comprendió que su dolor por Andrés no la aislaba, al contrario, la conectaba con Alicia, con la presencia invisible y con todo lo que había sucedido en aquel refugio. No eran historias separadas, eran un mismo hilo de amor, pérdida y protección. Mientras leía, un leve resplandor comenzó a rodearla, difuso, como un abrazo de luz cálida. Las sombras en el remolque se movieron con suavidad, dibujando figuras etéreas que parecían danzar en un vínculo silencioso. Elena extendió la mano, reconociendo la conexión invisible que atravesaba el tiempo. «Siento tu presencia y entiendo», susurró. «No estoy sola, ¿verdad?» La voz de Alicia se manifestó suavemente, entre susurros y brisas. «Nunca lo estuviste.
La soledad es solo una sensación. Nosotros cuidamos de este lugar y ahora te cuidamos a ti. Elena cerró los ojos, permitiendo que esa conexión se expandiera. Sentía la unión de dos tiempos distintos, dos vidas distintas, unidas por el remolque y por los lazos invisibles del amor y la pérdida. Cada lágrima que caía sobre sus manos se mezclaba con la memoria de quienes habían amado allí antes, creando un lazo indestructible. A lo largo del día comenzó a percibir pequeños gestos de cuidado. La flor siempre aparecía junto a ella, los objetos que caían eran devueltos a su lugar, y el remolque parecía latir con un ritmo propio, como si respirara con ellas. Elena comprendió que la presencia no solo protegía, sino que enseñaba, guiaba y consolaba. Por la noche, sentada junto a la vela, Elena reflexionó sobre lo que había aprendido, que la muerte no era un final, sino una continuidad, que el amor y la protección podían persistir incluso más allá de lo tangible. «Gracias», murmuró al aire, al remolque, a Alicia y a Andrés. «Prometo honrar todo lo que han cuidado aquí». El remolque quedó envuelto en un silencio reconfortante, lleno de significado. Elena finalmente entendió que la soledad no era ausencia, sino una oportunidad para descubrir conexiones invisibles que fortalecen el alma. Esa mañana, el bosque estaba cubierto por una neblina espesa, casi como un velo que separara la realidad de otro mundo. Elena se despertó con la sensación de que algo importante iba a suceder. El remolque estaba en silencio, pero el aire vibraba con energía. La presencia invisible parecía más intensa, más cercana. La flor seca estaba en la mesa, pero esta vez había algo escrito en los pétalos, apenas legible. «Busca el origen». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tomó el diario de Alicia y revisó nuevamente las páginas, buscando pistas que conectaran el pasado con el presente. Recordó el relicario con la foto de Alicia y el hombre similar a Andrés. De repente, comprendió. No era coincidencia que hubiera llegado al remolque. El lugar parecía seleccionar a quienes habían perdido un amor profundo, reuniendo almas con destinos entrelazados. Se levantó y comenzó a explorar los rincones del remolque más cuidadosamente que nunca. Tocó cada pared, revisó el suelo, los rincones oscuros y finalmente encontró otra caja, oculta bajo unas tablas sueltas. Dentro había cartas, viejas y amarillentas, entre Alicia y un hombre cuyo nombre coincidía con el de la foto, Adrián. Al leerlas, Elena se dio cuenta de que la historia de Alicia tenía paralelos con la suya. El amor, la pérdida, la soledad y la protección que sentía ahora estaban conectados con lo que había ocurrido décadas atrás. Mientras examinaba las cartas, un soplo de aire recorrió el remolque y la voz suave y femenina resonó cerca de ella. «Has entendido la verdad, Elena. Todo lo que sentiste, todo lo que viste, es parte de nuestro legado». La revelación golpeó a Elena con fuerza. El remolque no solo protegía a quienes llegaban, sino que también conservaba la memoria de los que habían amado y perdido antes. Cada espíritu, cada presencia, formaba parte de un ciclo que unía vidas y destinos. La flor, el diario, el relicario, las sombras. Todo tenía un propósito. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Elena sintió la presencia más cercana que nunca. Las sombras del remolque se movían suavemente, proyectando figuras humanas que parecían observarla y guiarla. La voz volvió a susurrar. «El amor que guardaste, la pérdida que sufriste, todo tiene un lugar aquí. Ahora eres parte de nosotros». Elena se sentó, con lágrimas en los ojos, comprendiendo que su llegada no había sido azarosa. Cada detalle de su vida, cada dolor y cada recuerdo habían convergido en este refugio, conectándola con Alicia, con Andrés y con la fuerza invisible que mantenía el equilibrio. Por primera vez,
Elena sintió que el remolque no era un lugar de miedo, sino un hogar espiritual, un espacio donde las almas perdidas podían encontrar consuelo y conexión. Y mientras observaba la flor seca en la mesa, comprendió que había encontrado su propósito: cuidar este lugar, aprender de su historia y preservar los secretos del pasado. El misterio había sido revelado, pero la historia estaba lejos de terminar. Elena sabía que aún quedaban más secretos, más lecciones y más encuentros con lo invisible que la transformarían para siempre. La noche se presentó con un viento cortante que hacía crujir las ramas de los árboles alrededor del remolque. Elena, ya acostumbrada a los susurros y movimientos invisibles, se movía con más confianza dentro del refugio. Sin embargo, esa noche algo era diferente. El aire estaba cargado de tensión, como si el remolque mismo estuviera a punto de ponerla a prueba. Mientras organizaba los objetos y revisaba el diario de Alicia, escuchó un ruido más fuerte que cualquier otra vez. Un golpe seco en la puerta principal, seguido de un murmullo que parecía hablar en un idioma desconocido. Su corazón se aceleró. Esta vez no era un gesto de cuidado o guía, sino un desafío. «Estoy aquí», murmuró Elena, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres de mí?». El silencio fue absoluto durante varios segundos, hasta que la voz invisible habló de nuevo, con un tono firme y claro. «Demuestra que comprendes la esencia del refugio. Protege lo que guardamos». Elena comprendió que no se trataba de miedo ni de amenaza. Era una prueba de confianza y conexión. Recordó cada enseñanza del diario, cada gesto de Alicia y cada manifestación de la presencia invisible. Respiró hondo y comenzó a interactuar con el remolque de manera consciente. Colocó la flor seca en el lugar correcto, arregló la caja de relicarios y fotografías y pronunció palabras de respeto hacia quienes habían habitado el refugio antes que ella. El viento se intensificó, pero Elena permaneció firme. La vela titilaba y proyectaba sombras que se movían de manera inquietante, pero en lugar de retroceder, Elena extendió su mano hacia ellas, sintiendo una vibración cálida y reconfortante. Cada gesto era una muestra de respeto, de aceptación de la presencia y de los secretos que el remolque guardaba. De pronto, un resplandor cálido llenó el refugio. La silueta difusa de Alicia apareció claramente, abrazada a la presencia protectora que ahora Elena percibía como un conjunto, una fuerza que unía pasado y presente, vida y memoria. La voz susurró: «Has pasado la prueba. Has comprendido». Elena cayó de rodillas, con lágrimas de alivio y gratitud. La tensión que había sentido se desvaneció, reemplazada por una paz profunda y renovada. Por primera vez, entendió que su conexión con el remolque no era casualidad, sino un llamado a convertirse en guardiana de los secretos que allí habitaban. Durante horas, se quedó contemplando el remolque, aprendiendo a sentir cada sombra, cada susurro y cada gesto invisible como parte de una coreografía que le enseñaba a proteger y comprender. Comprendió que el refugio no era solo un lugar físico, sino un espacio de aprendizaje, memoria y unión de almas. Antes de dormir, Elena susurró una promesa firme: «Cuidaré de este lugar como Alicia y la presencia han cuidado de mí. No dejaré que se pierda ningún secreto ni ninguna memoria». El remolque respondió con un silencio lleno de comprensión y aceptación. La prueba había terminado, pero Elena sabía que cada día traería nuevos desafíos, nuevas señales y nuevas formas de aprender. Había superado la primera prueba y su vínculo con lo invisible se había fortalecido para siempre. El amanecer se filtró lentamente entre la neblina del bosque, iluminando el remolque con una luz cálida y tenue. Elena se despertó sintiéndose renovada, como si hubiera alcanzado un entendimiento profundo sobre el lugar y sobre sí misma.
Las sombras de la noche parecían menos inquietantes, más cercanas a un abrazo protector que a un misterio aterrador. El diario de Alicia estaba abierto frente a ella. Cada palabra escrita resonaba como una guía, un legado que debía comprender y continuar. Elena entendió que Alicia y Andrés no solo habían habitado el remolque, sino que habían dejado una energía que trascendía el tiempo, un vínculo de amor, protección y memoria que ahora la incluía a ella. Mientras ordenaba las fotografías, relicarios y cartas, recordó cada gesto de la presencia invisible. Las flores que aparecían y desaparecían, los susurros, la melodía del pasado, todo formaba parte de un plan mayor. El remolque no solo ofrecía refugio físico, sino espiritual, conservando las memorias de aquellos que habían amado y perdido, y brindando consuelo a quienes llegaran después. Elena comprendió que su llegada no había sido casual. La pérdida de Andrés, el dolor y la soledad la habían conducido hasta ese lugar, y ahora ella estaba llamada a continuar el legado, proteger el remolque, respetar sus secretos y aprender de las almas que allí habitaban. Esa noche, mientras la vela iluminaba el interior, la presencia se manifestó con mayor claridad que nunca. Una luz suave formó las siluetas de Alicia y Andrés, tomados de la mano, rodeando a Elena con un aura de calidez y serenidad. La voz de Alicia susurró: «El refugio ahora también es tuyo. Guarda lo que hemos cuidado. Aprende y enseña». Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y gratitud. Comprendió que el remolque no era solo un espacio de protección, sino un puente entre vidas, un legado de amor que debía continuar. Al mirar la flor seca en la mesa, Elena sonrió. Cada pétalo, cada sombra, cada susurro le recordaba que no estaba sola, y que la presencia invisible que la acompañaba no solo era un espectro, sino una guía, un guardián que unía pasado, presente y futuro. Antes de acostarse, susurró: «Prometo honrar tu legado. Seré guardiana de este refugio, de tus recuerdos, de tu amor». El remolque quedó en silencio, pero Elena percibió la aprobación y la paz que la rodeaba. Por primera vez, entendió que su dolor había encontrado un propósito y que la soledad podía transformarse en un lazo eterno de protección y amor. El legado de Alicia y Andrés vivía ahora en ella, y cada noche sería un recordatorio de que incluso en la pérdida, el amor y la memoria permanecen, guiando a quienes saben escuchar las voces del pasado. La última noche en el remolque comenzó con un cielo despejado, pero salpicado de estrellas brillantes que parecían mirar desde lo alto, como testigos silenciosos de todo lo ocurrido. Elena se sentó junto a la ventana rota, con la vela encendida, el diario de Alicia abierto y el relicario de plata sobre la mesa. Había recorrido un largo camino desde su llegada. Miedo, soledad, encuentros con lo invisible, pruebas y revelaciones. Ahora comprendía la magnitud de todo lo que había vivido. Un suave soplo de aire agitó la flor seca. Elena la tomó en sus manos y sintió una calidez inesperada. Era la presencia invisible que la abrazaba de manera intangible, como diciéndole que todo estaba completo. La silueta de Alicia y Andrés apareció, esta vez con mayor nitidez, rodeando a Elena con un resplandor que iluminaba el interior del remolque. La voz de Alicia susurró: «Has cumplido con todo lo que se esperaba de ti. Has entendido el valor del refugio, del amor y de la memoria». Elena cerró los ojos, sintiendo la emoción recorrer su cuerpo. Había llegado al remolque perdida, abatida y sola, pero ahora estaba transformada. Comprendió que la soledad no era ausencia, sino una oportunidad para conectarse con lo invisible, aprender de los que vinieron antes y crecer como guardiana del legado. De repente, un ligero temblor recorrió el suelo. No era peligro, sino una señal.
La presencia invisible le mostró, en reflejos de luz y sombras danzantes, los momentos más importantes que habían ocurrido en el refugio: la llegada de Alicia, el amor perdido, la protección del lugar y finalmente su propia llegada. Cada instante formaba parte de un ciclo eterno y Elena ahora era parte de él. Se levantó tomando la flor, el relicario y el diario, y caminó hacia la puerta del remolque. Afuera, el bosque estaba tranquilo, bañado por la luz de la luna y el parpadeo de estrellas. Elena sabía que, aunque la presencia invisible no siempre sería tangible, siempre estaría con ella y con quienes algún día necesitaran refugio. «Prometo cuidar este lugar», susurró con voz firme y llena de emoción. «Prometo honrar a quienes vivieron aquí antes que yo y proteger lo que este refugio guarda». El viento susurró su aprobación. La luz de la vela iluminó la habitación una última vez, y Elena sintió un calor reconfortante recorriendo su pecho. La flor en sus manos parecía sonreír, y los objetos del remolque reflejaban paz. La soledad que la había acompañado durante años se había transformado en una fuerza que unía vida, memoria y esperanza. Esa noche, Elena se recostó, no con miedo, sino con gratitud. Sabía que cada sombra, cada susurro y cada recuerdo era parte de un legado que ahora continuaría a través de ella. Comprendió que la vida y la muerte podían coexistir, y que el amor verdadero y la memoria podían trascender el tiempo, dejando un mensaje claro. Aunque uno se sienta solo, siempre hay alguien cuidando, siempre hay historias que nos conectan y siempre hay esperanza. Antes de cerrar los ojos, Elena murmuró la última promesa. «Nunca olvidaré, nunca abandonaré este refugio, y cuidaré a quienes lleguen después de mí, como me cuidaron a mí». El remolque quedó en silencio absoluto, pero Elena sabía que la presencia invisible estaba allí, protegiéndola y guiándola, mientras comenzaba una nueva vida, marcada por la comprensión, la valentía y el amor eterno.